Sí, bueno, menos de una semana queda para que concluya el gobierno de Sebastián Piñera y, como es de esperar, estamos en época de balances y también de análisis. Queremos saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que está ocurriendo ahora y qué va a pasar en el sector de la minería, qué es lo que falta, cuánto se avanzó en estos 4 años, y es por eso que hemos invitado acá al estudio Canal 24 Horas al titular de la cartera de minería, el ministro Hernández Solmiñac, a quien le damos la bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Buenas noches, Cristian. Realmente contento de poder compartir con usted los avances que hemos tenido y los desafíos de la principal industria del país. Usted fue ministro de Obras Públicas, ministro de Minería, así que tenemos harto de conversar. Lo primero, ¿en qué pie está el sector minero en nuestro país hoy? ¿Cómo lo definiría? El sector minero en Chile ha crecido de forma significativa, es un sector que es reconocido internacionalmente, es un sector que realmente aporta mucho al país, pero también tiene grandes desafíos para seguir creciendo y seguir aportando al país. Entonces, por lo tanto, es un sector que es muy importante para el país, pero que puede seguir siéndolo si vamos resolviendo los desafíos que se nos presentan en el futuro. Claro, Chile, el país del cobre, el país de los mineros, de los 33. Usted el fin de semana o a comienzo de semana andaba en Canadá en una feria importante justamente hablando de la minería en Chile. ¿Cuáles son los objetivos de ese tipo de difusión donde muchas veces los mismos extranjeros toman más el peso de lo que es la minería que nosotros mismos que estamos acá? Claramente somos un país minero y que muchas veces algunas familias no saben, no conocen la importancia de la industria minera para nuestro país. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo en este gobierno para poder dar a conocer la minería tanto en Chile y como seguir aportando al desarrollo de la minería en el mundo. En esta feria, que es la principal feria de los exploradores en el mundo, son realmente una feria que se hace todos los años en esta fecha y reúne a los principales exponentes del desarrollo de la minería en el mundo. Y realmente pudimos hacer varias acciones. Primero tuvimos un seminario donde expusimos las distintas características de la industria minera e invitamos a seguir invirtiendo en nuestro país. Y también participamos en una feria donde tenemos un stand con empresas, con otras instituciones del Estado para dar a conocer y responder las preguntas que la gente tiene respecto a nuestro país. Me imagino que le preguntaban mucho por los 33. ¿Ah? Bueno, esta feria cuando se participó el año 2011 se llevó la cápsula Fénix ahí, sí, claro, realmente era... Nunca había tenido tanta visita a esa feria, producto... El stand de Chile. Exactamente, el producto de la cápsula Fénix. Realmente esa acción que fue liderada por el presidente y logramos sacar con éxito a los 33 mineros, realmente dio la vuelta al mundo y a mí cada vez que voy siempre me preguntan las características y qué sucedió y cómo se hizo. Usted era ministro de Obras Públicas en ese tiempo, pero ha tenido que recibir el sector y me imagino que la seguridad minera, vinculándolo con los 33 también, ha sido uno de los pilares de la gestión de usted. ¿Qué se puede hablar de lo que había antes, el 2010, en seguridad minera y cómo está Chile hoy? Bueno, lo primero que siempre hay que decir y recordar... Son faenas diferentes. Sí, son faenas distintas, pero también recordar que la industria minera es la industria más segura del país, es decir, la que tiene tasa de accidentes más baja. Lo único preocupante y la cosa que hay que meterle mucho esfuerzo es que cuando se produce un accidente, ese accidente es fatal o grave. Entonces, realmente ahí está la importancia. Y hemos crecido en forma significativa la preocupación de todo, no solo del sector minero, sino que las otras personas que están asociadas a la producción del país en cuanto a seguridad. Y hemos logrado reducir tasas de accidentes con fatalidad en la industria minera prácticamente un 50% respecto a lo que teníamos el año 2010. Y eso fue gracias a básicamente un cambio cultural de todos los que estamos involucrados en la industria, pero también de acciones concretas del gobierno, fundamentalmente en aumentar la fiscalización. Pasamos de 18 fiscalizadores a prácticamente 70 fiscalizadores en el día de hoy. También con eso aumentaron en forma significativa las fiscalizaciones, pasando alrededor de 2.500 fiscalizaciones al año que hacía Senagiomin, hoy día más de 11.000 fiscalizaciones en el año. Y también la regularización de faenas. Regularizamos más de 2.600 faenas en el país y por tanto eso también ayuda a que se tenga mejores condiciones de seguridad y capacitamos personas. Más de 6.000 personas fueron capacitadas en monitores de seguridad, es decir, estamos intentando que al menos en toda faena, por muy chica que sea,
hayan personas con conocimiento de seguridad en ellas. Usted está hablando de la modernización del Cernagiomín, que para el que no le suena, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Son los encargados justamente de esto, pero el Cernagiomín no ha tenido solamente una modernización en ese sector, sino que también ha sido bastante amplia. Personal, usted lo mencionaba, sí. Esta fiscalización. ¿Ha tenido otros puntos que el Cernagiomín también haya hecho un aporte? Sí, claro. Claramente el Cernagiomín es una institución muy importante para el país, no solo en el sector minero, sino también en el sector de la geología, en el sector de los volcanes. Nosotros en este gobierno pasamos de 8 volcanes monitoreados en el país a 43 volcanes. ¿Y qué consiste eso? Básicamente es en poner instrumentos en los volcanes y son seguidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por instrumentos, por personas, técnicos, en las 24 horas en Temuco. Hay una instalación fantástica ahí que hemos construido y materializado en este gobierno, y entonces hay personas las 24 horas analizando las distintas indicaciones que entregan ese instrumento, y si hay una variación respecto a lo que tradicionalmente tiene un determinado volcán, entonces los expertos analizan, y si hay riesgo de una erupción, se avisa a las autoridades, se cambian las alertas, se avisan a las autoridades, y las autoridades ya tienen preestablecidos protocolos de reacción, claro, con lugares por donde evacuar a las personas, la influencia del volcán, los mapas de influencia también tenemos hecho 43 para saber por dónde puede haber mayor riesgo en el caso de existir una erupción. Sí, muchas veces, bueno, me acuerdo de la erupción del volcán Yaima, una de las autoridades que estaba ahí en la ONEMI era el ministro de Minería, y al principio uno no entiende, y después claro, hace el link con el de hecho, la primera vez que fui a un volcán dijeron, ¿qué hace el ministro de Minería aquí? Claro. Digamos, claro, pero la verdad que es muy importante porque... Parte de nuestro suelo. Exactamente. Y esto es parte de la forma de mejorar la seguridad de la ciudadanía, porque claramente si nosotros podemos anticipar un riesgo y avisarle a las autoridades y avisarle a las personas que son potencialmente afectadas a tiempo, realmente es fantástico. Aparte que está temblando bien seguido. Sí. Usted, ministro, en un par de horas más va a ir justamente a Temuco. Yo sé que los asesores dicen que no adelanten las pautas, que no digan nada, pero va a hacer el balance final de este plan de monitoreo volcánico. Va a estar en Temuco durante este día, yo me confundo como trabajo a las 12 de la noche, este día jueves ya. Claro, hoy día, ya estamos hoy día, ya estamos jueves. Va a estar en Temuco y van a hacer el balance final de su gestión. En el tema de lo que me decía de los volcanes, justamente. ¿Se puede adelantar algo? Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos es una actividad realmente importante que ha hecho Cernagiomín, de modo de poder tener prácticamente el monitoreo de los principales volcanes que están cerca de la población. Yeah. Es decir, por lo tanto, con esto podemos asegurarle a la población que si existe un riesgo de erupción, ese va a estar anticipado. O sea, normalmente podemos anticipar entre 24 y 48 horas de anticipación una erupción con los sensores que tenemos. Mira. Y por lo tanto, es un tiempo prudente para poder tomar las acciones correspondientes. Siempre se dice, ministro, que se espera un gran sismo para el norte del país, y justamente en el norte del país está nuestra principal minera. ¿Están las faenas mineras preparadas para un tipo de emergencia así? Bueno, obviamente... en general, lo que hemos hecho, porque este es un país sísmico, y en general hemos ido aprendiendo con los distintos terremotos que hemos tenido. Las primeras normativas nacen con el terremoto de Chillán y después se van perfeccionando. Incluso hemos perfeccionado algunas normativas después del terremoto del 2010, y por lo tanto las empresas mineras van siguiendo también ese mismo ritmo de mejora de sus instalaciones, y por lo tanto se han ido diseñando para poder soportar sismos importantes. Obviamente lo que uno trata de hacer es cuidar las vidas de las personas. Y en la minería, obviamente, adicionalmente a eso, lo que hay que tratar de hacer es que ojalá no se caiga la producción, porque obviamente bajar la producción trae importantes disminuciones en los ingresos para el país, y por tanto la ayuda que uno puede hacer al aspecto social del trabajo que hace un determinado gobierno. Entonces, se ha avanzado, pero obviamente es muy caro hacer un diseño que sea soportante hasta cualquier sismo para poder seguir en producción. Lo que hay que hacer es diseñar para que no haya riesgo de la vida humana. Perfecto, pero hay fiscalización, se está viendo, me imagino que las empresas, por lo menos las públicas y privadas, deben estar con planes. Aurora Williams, Así es. Se juntó con usted la semana pasada, tengo entendido, en la mañana. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Con quién va a tomar su cargo a partir ya de menos de una semana? 6 días, como decía claro, en el canal de al lado. Bueno, la verdad que tuvimos una grata reunión.
realmente pudimos transmitirle cuáles han sido los avances a la fecha y cuáles son los desafíos que quedan para el futuro en los distintos temas. Entregamos la información, carpeta, y también hicieron presentaciones de los distintos servicios que tienen relación directa con el Ministerio, Senegiomín, Cochilco y la empresa Enami, y por lo tanto les pudimos dar los antecedentes necesarios para que ella pueda tomar las decisiones que estime conveniente en función de lo que hemos avanzado a la fecha y los desafíos que la industria tiene. ¿Usted la conocía? Yo no la conocía y tuve una grata opinión de ella después de estas reuniones que hemos tenido estos días. Ah, han tenido varias, más allá de hemos tenido varias reuniones en las cuales hemos podido transmitirle las distintas características de la industria y lo que hemos avanzado y los desafíos. Ministro, ¿cuál fue su momento más complicado que usted recuerde, por lo menos en minería? Claro, la verdad que... haciendo un balance que... Sí. La verdad que uno vive varios momentos de tensión, de complicación, pero la verdad que para mi gusto son oportunidades que uno tiene que aprovechar para ayudar a sacar adelante el desarrollo del país, de la minería en particular. Obviamente existen momentos en los cuales hubieron accidentes. A mí no me tocó vivir el accidente de los 33, claro, pero me tocaron accidentes donde habían personas involucradas y personas que pudimos rescatar. Esos son momentos dramáticos. Pero desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista del impacto económico, el conflicto Anglo-Codelco fue un conflicto complejo. Venía recién llegando yo, realmente entonces, y que podía, si no se manejaba bien, podía tener grandes implicancias al desarrollo del país. Y si ya el 12 de marzo usted dijera, bueno, Hernández Ominec dejó esto a la minería de Chile, ¿qué podría mencionar? Yo creo que hicimos grandes avances en 4 ejes, pero el que me gusta más a mí es que hoy día la gente, las familias, conocen mucho más de la industria. Hay mucho más gente interesada en participar en esta industria. Solo algunos datos. 7000% ha crecido el interés de los alumnos en inscribirse en carreras técnicas en primer año de ingeniería asociada. ¿Usted le hincó el diente, como se dice, harto al tema de estudiar carreras mineras? Hubo, me acuerdo, unas par de pautas de prensa en el metro, sí, donde se mencionaron a mí realmente, como a lo mejor alguna gente sabe, ¿usted fue decano de la Católica? Yo fui decano de una escuela de ingeniería, digamos, y por lo tanto es un tema que a mí me interesa mucho, y creo que justamente las empresas, la actividad económica funciona fundamentalmente con personas, y por lo tanto si tenemos a las personas adecuadas, tenemos motivada a la gente trabajando, realmente se pueden lograr grandes resultados. Por lo tanto, yo diría que si uno podría decir una cosa, es la diferencia que hoy día las personas perciben la minería y la cantidad de personas interesadas en participar en la principal industria del país. Usted habla de la percepción de la minería, pero varias veces, o cada cierto tiempo, o cada cierto año, cada periodo de negociación, la minería sale en los medios por estos bonos mineros que son millonarios. ¿Qué opina usted que los mineros ganen estos bonos millonarios y los chilenos muchas veces miremos con estupor esas cifras como representante del gobierno en el sector? Sí, a mí en general, si las cifras están asociadas a productividad, yo creo que son cifras que deberían ser razonables. Si no están asociadas a productividad y son solamente producto de alguna negociación y que realmente no reflejen el aporte que los trabajadores hacen, sino que sea una fuerza de negociación, me parece que no corresponde. Pero si están asociadas a aumento de productividad, a mejoras del trabajo que se hicieron, y por lo tanto el trabajo es compensado de acuerdo a su naturaleza, yo creo que todo el mundo debería ser bien compensado. Yeah. Pero... Entonces es muy difícil decirlo en general, porque hay distintas situaciones que se producen en estas negociaciones. Todos quieren trabajar en minería en el norte, una locura, a tal punto que me acuerdo que lo conversamos alguna vez, las Fuerzas Armadas han visto bastante mermada su personal, porque claro, una persona que está trasladada en Antofagasta ganará 500.000 pesos, 1 millón, 1,5 millones, pero una empresa minera ofrece 3. ¿Se ha hecho algo con eso también? ¿Para poder parar esa migración? Bueno, obviamente lo importante es que la gente, para mi gusto, no decida solamente trabajar en un lugar porque se paga más de un determinado sueldo. Yo creo que las personas tienen que, obviamente, velar por el... Ahí le salió el alma de profesor, sí, la vocación. Sí, no solo velar porque tengan una remuneración justa, sino también por estar felices en su trabajo.
Entonces de repente hay gente que toma una decisión solamente por una decisión económica y al rato está arrepentida por esa decisión. Entonces lo importante es que las personas que tomen decisión de trabajar en la minería lo hagan consciente de las características que tiene, de las responsabilidades, del esfuerzo que eso tiene y de los compromisos que hay que asumir. Se han hecho elementos, yo por ejemplo trabajamos juntos con el ministro de Defensa y generamos cursos para que los conscriptos, cuando terminen su trabajo, ya sean conscriptos profesionales o conscriptos que hacen el servicio militar, tengan la oportunidad de trabajar en otros lugares. Y hicimos cursos de pilotos de formación en minería para que terminado ya sea un año o terminados los 4 años cuando son los conscriptos profesionales, tengan esta oportunidad. Y creo que esa es una línea interesante de trabajo que se podría seguir potenciando. Bueno, ministro, usted sabe que estamos en directo, en vivo, y una de las gracias también de esto es que la gente pueda hacer algunas consultas. Vamos a poner esas preguntas en pantalla. Por ejemplo, Jorge, y nada más, ese es su nick. Le pregunto a usted, ¿algún día se van a cobrar impuestos de combustible a las mineras y así también bajar el precio? Hubo toda una polémica, me acuerdo que uno de los candidatos presidenciales, Parisi parece, sí, decía que las grandes mineras no pagaban impuestos, que al final el impuesto lo pagamos nosotros. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, la verdad que cuando uno tiene impuestos, obviamente tiene beneficios y tiene costos, por un lado, y por lo tanto lo importante es que el balance sea el oportuno. Yo creo que cada gobierno tiene que estudiar bien cuáles son los impuestos que tiene que colocar, cuáles son los cambios, las condiciones que tiene que tomar, porque en general los inversionistas, en la minería en particular, lo que más valora es la estabilidad de las reglas del juego en el tiempo. ¿Sí? Cuando esas reglas cambian muy seguido, obviamente las decisiones de inversión pueden verse reflejadas de otra forma, digamos. Existe competencia para invertir en otros países, etcétera. Por lo tanto, yo creo que cualquier cambio de la regla de juego hay que estudiarlo muy detalladamente para ver los impactos que ella tiene. Claro, los contratos ya están muchas veces firmados y ahí exactamente, cuesta... exacto. Sobre lo mismo, ministro, me estaba acordando cuando usted hablaba del cambio en las reglas del juego, de los proyectos mineros que se han visto detenidos judicialmente. Hablemos primero de los ambientales, Pascualama, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se puede hacer y qué solución hay? Porque también se entiende el interés medioambiental de las poblaciones, de las comunidades, pero el país necesita energía, minería... Sí. Yo creo que es muy importante que las cosas se hagan bien. Y por lo tanto nosotros como país hemos dado un nuevo estándar a la forma como enfrentamos el cuidado del medio ambiente. Hemos tenido un nuevo Ministerio del Medio Ambiente, hemos tenido los tribunales ambientales, tenemos nuevas normativas para cuidar el medio ambiente y tenemos que respetarlas todos. No podemos, ninguno, ni empresas estatales ni privadas, pueden bypassear las reglamentaciones que tenemos en el país. Y por tanto esas se tienen que respetar y hacer. Y las hemos ido subiendo, hemos tenido normas especiales incluso para la minería, como son la normativa de las fundiciones, como son la nueva ley de cierre de faena, etcétera. Los relaves. Los relaves, claro, que son la cierre de faena, y por lo tanto queremos realmente que todas se cumplan de acuerdo al estándar que está dando el país. Y por lo tanto no podemos saltarnos eso. Y por lo tanto avanzar en esa dirección es muy importante. Y en el caso que usted menciona, que Pascualama, claramente la empresa decidió también, además de una paralización que hizo Cenegemin, que hizo la Corte Suprema y que hizo la Superintendencia, la verdad que lo único que está reflejando ahí es que se hagan bien las cosas y eso yo creo que como país nos fortalece. La empresa reconoció que cometió error y está adaptando para cumplir a lo cual fue autorizado. Eso pasa con el tema medioambiental, pero también hay un tema que es importante en torno a la arqueología. Muchas veces en el norte se hallan restos arqueológicos y ahí el Consejo de Monumentos Nacionales también tiene la autoridad para poder detener una faena minera. Eso es parte del proceso ambiental también. Claro. Es parte del proceso ambiental donde también hay que detectar, hacer una investigación si hay rastros arqueológicos y si hay, obviamente hay que presentar como la forma de poderlo respetar. Está regulado. Está todo regulado y está, digamos, realmente cada proyecto tiene que tener estudios arqueológicos que les permiten realmente determinar qué hay y cuál es la forma de mitigar el impacto que se podría producir si se lleva adelante ese proyecto en determinado. Hay que tener respeto también por las culturas que estuvieron exactamente, antes. Exactamente. Juan Contreras Vivar, a través del Twitter, le pregunta al ministro sobre el aporte económico de la minería o del gobierno. Dice, a las ciudades como Antofagasta y Calama. ¿Se acuerda usted que reclamaron una manifestación importante ahí? Hasta el alcalde estuvo. Porque, claro, la minería, el cobre es el sueldo de Chile, pero a ellos no les llega mucho. Bueno,
la forma que este gobierno enfrentó ese desafío fundamentalmente está asociado en incrementar los fondos regionales. Por lo tanto, a través de, por un lado, los royalties y también a través de otros mecanismos, se han incrementado los fondos que tienen los gobiernos regionales para asignar en forma concursable a las distintas municipalidades o organizaciones que postulen a ello. Y por lo tanto, en el caso de ciudades importantes, se ha duplicado, en regiones se ha duplicado o más que duplicado los fondos disponibles para proyectos de mejora de la ciudad y ese elemento. ¿Eso fue en su administración? Fue en este gobierno. Claro. En este gobierno se creció en forma significativa los montos disponibles, concursables, en los fondos regionales. Y muchas ciudades y muchos alcaldes postulan a eso y obtienen fondos para hacer sus desarrollos. Y en el caso particular de Calama, obviamente también se trabajó en conjunto con las empresas, con Codelco fundamentalmente, y se desarrolló este Calama Plus, que realmente permite implementar obras en el mediano plazo que van a cambiarle un poco la cara a Calama. Mire, sobre lo mismo, Gerald dice, si es que existe algún proyecto de ley para, lo vamos a poner en la pantalla, para obligar, dice, a las mineras a retribuir a las localidades explotadas con parques, con áreas verdes, con bibliotecas. Ahí va a ir el Twitter de inmediato en la pantalla. Bueno, ¿existe algo así? Pues sería bastante positivo. Yo sé que algunas empresas privadas aportan, de ejemplo, un botón. La Esmeralda, que está en Iquique, fue por parte de Coyahuasi y pusieron 2-3 millones de dólares, una cifra importante. Yo diría que en general las empresas, no por ley, lo hacen porque realmente necesitan y les gusta estar en un lugar que sus trabajadores y su gente esté relativamente contenta con ese trabajo. Por lo tanto, han ido mejorando su relación con la ciudad y con su entorno, y muchas mineras hoy día tenemos ejemplos que mejoran su entorno. Yo he estado en varias de ellas y me gustaría destacar una que en la cual la empresa saca los relaves que están en el centro de la ciudad y los permite poner parques, construir escuelas en lugares que estaban completamente abandonados o sufriendo por estos relaves antiguos en esas ciudades. Vamos con la última pregunta del Twitter. La hace Gatoso, le pregunta, ministro, ¿qué va a pasar con las concesiones a perpetuidad que tienen las mineras y las futuras mineras? ¿Están así? A ver, el código de minería tiene dos tipos de concesiones: las concesiones de exploración y las concesiones de explotación. Las concesiones de exploración duran 2 años y por lo tanto, si no hacen una actividad tienen que devolverla o tienen que empezar adelante. Entonces, por lo tanto, esas no son a perpetuidad. Las de explotación también tienen que pagar impuestos si no la utilizan, y por lo tanto tienen que estar pagando permanentemente todos los años. ¿Son impuestos altos? Son impuestos de la concesión atractivos, pero obviamente hay gente que dice que debería aumentar en el tiempo. Perfecto. Hoy día son parejos en el tiempo. Oiga, ministro, le voy a mostrar una foto, a ver si la podemos poner en la pantalla. Ahí está, imitando a la foto de los premios Oscar, esa selfie. Esto fue hace algunos momentos en un programa de televisión que estaban participando con el presidente. Así es, así es. Para mi gusto, esa foto refleja el espíritu del gabinete, un gabinete que realmente trabaja unido, se apoya y realmente trata de encontrar los mejores resultados para el país. Era el jefe de la barra. Bueno, hay que entretenerse también, digamos, hay que lograr que se avance con fuerza en el desarrollo del país. Y eso refleja un poquito el espíritu que tratamos de reflejar en esa foto. Oye, se hizo amigo de los demás miembros del gabinete, se ve una foto bastante alegre ahí. Bueno, en general uno conoce a algunos antes y obviamente el trabajo del día a día uno logra desarrollar amistades interesantes y con mucha fuerza con cada uno de ellos. Bueno, esta foto la subió la ministra Cecilia Pérez a través de Twitter. Así es. Usted también tiene una cuenta de Twitter. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo puse algunas preguntas ahí a través de las redes sociales, no hubo ninguna censura, por eso ponemos el Twitter en pantalla. ¿Cómo ha sido esta relación de una autoridad de gobierno con la población y comunicando cosas positivas, negativas? A ver, yo no era usuario de Twitter antes de ser ministro. De hecho, tengo entendido que se los crearon a todo el gabinete. Sí, algunos tenían y los que no teníamos lo creamos. Y la verdad que en un principio me costó,
pero lo empecé a utilizar y creo que es una excelente herramienta porque permite primero tener la sensibilidad de lo que está pasando y dos, poder comunicar lo que uno está realizando, y realmente creo que yo tengo, digamos, una experiencia muy positiva con el Twitter. Creo que hemos logrado transmitir lo que estamos haciendo y también poder entender lo que la gente está interesada en saber de las autoridades. Se está acabando la entrevista, ministro, y se está acabando también el gobierno, lo decían ahí en el programa, 6 días. ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Ah? Porque este trabajo es como los yogur, pues, con una fecha de vencimiento cuando no se renueva la administración. No voy a decir la frase del senador Osandón, pero... Sí. ¿Ah? A ver, tiene una fecha máxima claro. de expiración. Puede ser antes también, puede ser antes. Así que yo estoy muy contento de haber participado los 4 años con el presidente. Yo, antes de ser ministro, era profesor universitario, decano de una facultad de ingeniería. De la Católica. De la Católica, sí. Por lo tanto, mi vocación académica está siempre presente y por lo tanto lo más seguro que yo vuelva al sector académico, pero como dice el presidente, son decisiones que uno va a tomar una vez que termine, dedicarse full time hasta el último día, entregando lo máximo para poder avanzar en el desarrollo del país. ¿Y esta experiencia de gobierno, usted no tiene militancia política? No. No había estado nunca en un puesto. ¿Cómo fue? ¿Hay costos personales, familiares? Sí. Viene llegando de Canadá, donde estuvo una noche, mañana se va a Temuco. Sí, la verdad que... ¿Usted tiene familia? Sí, tengo 4 hijos muy contentos, mi señora, una relación espectacular con mi señora, y por lo tanto, primero le agradezco a todos ellos, mi familia es directa y mis padres, mis hermanos también un apoyo significativo en el desarrollo. Obviamente yo no tengo militancia política, yo no conocía al presidente, yo no participé en Tauco al inicio, por lo tanto para mí fue sorpresa que me invitaran a participar de esto, pero lo hice con mucho esfuerzo, con mucho cariño y muy agradecido de esta oportunidad. Y por lo tanto, los costos que uno tiene, obviamente los tiene. O sea, yo era una persona muy cercana a mis hijos, los llevaba todos los días al colegio, etcétera, estudiaba con ellos. Y hoy día la verdad que el tiempo que le puedo dedicar es bastante poco. Así que volver a estar cercano con ellos después del 12 o 11 de marzo va a ser una tarea mandatoria para mí. Claro. Y también, obviamente, volver a poder... Los amigos también uno los deja, también, ¿sí? La verdad que uno se aleja. Hay mucho compromiso social. Mucho compromiso, de todo tipo, mucho compromiso, por lo tanto la verdad que uno, dado que uno vuelve ya a la vida normal, poder volver a la vida normal con todo, familiar, social, los amigos. Aparte, ministro, que usted asumió esa cartera el día de los pendrive, usted no era ministro de Minería, usted era ministro de Obras Públicas. Así es. Y luego vino el terremoto. Sí. O sea, yo me imagino que de todos los ministros el que más tenía trabajo era el de Obras Públicas. ¿Cómo usted vio este terremoto? Y bueno, yo tengo que hacer las obras públicas del país. ¿Cómo fueron esos años en ese ministerio? Sí. La verdad que fue bien complejo y yo viví el terremoto justamente en la calle. El mismo día yo estaba buscando a mis hijos a una discoteca y pasé justamente un puente que se cayó o no se cayó, pero quedó destruido. ¿Y usted ya sabía que le iba a tocar a usted arreglarlo? Claro, y la gente me preguntaba, oye, tú vas a ser ministro, digamos, y la verdad que es complejo poder responder ahí las preguntas en ese instante, digamos. Por lo tanto, se nos cambia completamente el foco, por lo menos en obras públicas. Tenían otras prioridades. Exactamente. De las que aparecían en el pendrive. Exactamente. El pendrive obviamente tenía toda la información que estaba correspondiente al ministerio y las tareas que teníamos por delante los próximos días. Y por lo tanto, esas cambiaron radicalmente en el caso de obras públicas porque teníamos que, obviamente, salir adelante con el terremoto. Fue una experiencia dura, fue una experiencia pero muy motivadora y la gente realmente, yo lo veía, lo agradecía que estaba cuando uno iba solucionando los problemas de su conectividad, del agua, del riego, de los aeropuertos, etcétera, de la conectividad en general, digo. Mire, el aeropuerto, me acuerdo que quedó ahí en el piso. Bueno, ministro, ya que tiene que ir a Temuco justamente a hablar de este plan de los volcanes, yo no le voy a quitar más tiempo, hemos estado media hora, pero le quiero agradecer por el tiempo, no solamente en esta entrevista, sino que usted fue
lo puedo decir al aire, dentro de la autoridad es que siempre se hizo un espacio, sin importar la hora, esta entrevista en directo, son las 12 de la noche con 58 minutos. Así es. Así que siempre como personal de prensa se agradece cuando las autoridades tienen la disposición, en las buenas o en las malas, a venir a hablar de temas y también integrar a los televidentes a través del Twitter, así que le vaya bien, pues. Muchas gracias. La verdad que yo creo que la labor que ustedes hacen es fundamental. Creo que realmente las comunicaciones, los periodistas, los canales, la radio, los diarios, son fundamentales para que la gente conozca lo que está pasando. También nos auditen si cometemos un error y enfrentemos los desafíos que tenemos que hacer, digamos. Y por lo tanto yo lo hago con mucho cariño y lo hago realmente porque creo que es importante que la gente conozca lo que uno hace y se exponga a las preguntas que de repente son medio incómodas algunas de ellas, pero es parte de... ¿Se portaron mal los periodistas? No, bien en general, pero obviamente de repente a uno le complican algunas preguntas, pero es parte del trabajo que uno tiene que hacer, digamos. Parte de nuestra pega. Nos pagan por desconfiar, nos decían en la universidad. Así es. Muchas gracias y que tenga un buen futuro ahí a partir ya de la otra semana. Así es, del martes próximo. Me decía alguna vez Francisco Vidal, es muy raro porque se llega en auto fiscal y se va del Congreso uno en el auto de uno. Exactamente, si es que lo van a buscar, digamos. Ahí se dan cuenta que no funciona. Claro, uno deja de ser ministro cuando dice que el auto ya no anda, digamos. Que la benzina está acá. Bueno, en fin, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, menos de una semana queda para que concluya el gobierno de Sebastián Piñera y, como es de esperar, estamos en época de balances y también de análisis. Queremos saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que está ocurriendo ahora y qué va a pasar en el sector de la minería, qué es lo que falta, cuánto se avanzó en estos 4 años, y es por eso que hemos invitado acá al estudio Canal 24 Horas al titular de la cartera de minería, el ministro Hernández Solmiñac, a quien le damos la bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Buenas noches, Cristian. Realmente contento de poder compartir con usted los avances que hemos tenido y los desafíos de la principal industria del país. Usted fue ministro de Obras Públicas, ministro de Minería, así que tenemos harto de conversar. Lo primero, ¿en qué pie está el sector minero en nuestro país hoy? ¿Cómo lo definiría? El sector minero en Chile ha crecido de forma significativa, es un sector que es reconocido internacionalmente, es un sector que realmente aporta mucho al país, pero también tiene grandes desafíos, principales exponentes del desarrollo de la minería en el mundo. Y realmente pudimos hacer varias acciones. Primero tuvimos un seminario donde expusimos las distintas características de la industria minera e invitamos a seguir invirtiendo en nuestro país. Y también participamos en una feria donde tenemos un stand con empresas, con otras instituciones del Estado para dar a conocer y responder las preguntas que la gente tiene respecto a nuestro país. Me imagino que le preguntaban mucho por los 33. ¿Ah? Bueno, esta feria cuando se participó el año 2011 se llevó la cápsula Fénix ahí, sí, claro, realmente era... Nunca había tenido tanta visita a esa feria, producto... El stand de Chile. Exactamente, producto de la cápsula Fénix. Realmente esa acción que fue liderada por el presidente y logramos sacar con éxito a los 33 mineros, realmente dio la vuelta al mundo y a mí cada vez que voy siempre me preguntan las características y qué sucedió y cómo se hizo. Usted era ministro de Obras Públicas en ese tiempo. Involucrado en la industria, pero también de acciones concretas del gobierno, fundamentalmente en aumentar la fiscalización. Pasamos de 18 fiscalizadores a prácticamente 70 fiscalizadores en el día de hoy. También con eso aumentaron en forma significativa las fiscalizaciones, pasando alrededor de 2.500 fiscalizaciones al año que hacía Cernagiomín, hoy día más de 11.000 fiscalizaciones en el año. Y también la regularización de faenas. Regularizamos más de 2.600 faenas en el país y por tanto eso también ayuda a que se tenga mejores condiciones de seguridad y capacitamos personas. Más de 6.000 personas fueron capacitadas en monitores de seguridad, es decir, estamos intentando que al menos en toda faena, por muy chica que sea, hayan personas con conocimiento de seguridad en ellas. Usted está hablando de la modernización del Cernagiomín, que para el que no le suena al Servicio Nacional de Geología y Minería. Son los encargados justamente de esto, pero el Cernagiomín no ha tenido solamente una modernización en ese sector, sino que también ha sido bastante amplia. Personal, usted lo mencionaba, sí. Esta fiscalización, ha tenido otros puntos que el Cernagiomín tiempo, pero ha tenido que recibir el sector y me imagino que la seguridad minera, vinculándolo con los 33 también, ha sido uno de los pilares de la gestión de usted. ¿Qué se puede hablar de lo que había antes, el 2010, en seguridad minera y cómo está Chile hoy?
Bueno, lo primero que siempre hay que decir y recordar. Son faenas diferentes. Sí, sí, son faenas distintas, pero también recordar que la industria minera es la industria más segura del país, es decir, la que tiene tasa de accidentes más baja. Lo único preocupante y la cosa que hay que meterle mucho esfuerzo es que cuando se produce un accidente, ese accidente es fatal o grave. Entonces, realmente ahí está la importancia. Y hemos crecido en forma significativa la preocupación de todo, no solo del sector minero, sino que las otras personas que están asociadas a la producción del país en cuanto a seguridad. Y hemos logrado reducir tasas de accidentes con fatalidad en la industria minera prácticamente un 50% respecto a lo que teníamos el año 2010. Yeah. Y eso fue gracias a básicamente un cambio cultural de todos los que estamos para seguir creciendo y seguir aportando al país. Entonces, por lo tanto, es un sector que es muy importante para el país, pero que puede seguir siéndolo si vamos resolviendo los desafíos que se nos presentan en el futuro. Claro, Chile, el país del cobre, el país de los mineros, de los 33. Usted el fin de semana o a comienzo de semana andaba en Canadá en una feria importante justamente hablando de la minería en Chile. ¿Cuáles son los objetivos de ese tipo de difusión donde muchas veces los mismos extranjeros toman más el peso de lo que es la minería que nosotros mismos que estamos acá? Claramente somos un país minero y que muchas veces algunas familias no saben, no conocen la importancia de la industria minera para nuestro país. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo en este gobierno para poder dar a conocer la minería tanto en Chile y como seguir aportando al desarrollo de la minería en el mundo. En esta feria, que es la principal feria de los exploradores en el mundo, son realmente una feria que se hace todos los años en esta fecha y reúne a los